algo muy importante porque, para empezar, él era un personaje que amaba como la cultura mucho francesa y española. Entonces, si bien sabemos que teníamos una esencia española, él trajo como que esa evolución. En México hasta ese entonces no había como tal un comercio de economía. Entonces, él tenía esa visión de conocer que tenía que haber una economía más amplia, una economía en la cual pudiera existir una exportación, no únicamente vender, por ejemplo, artesanía, sino de tal manera poder vender de pronto con Estados Unidos, o sea, que existiera como tal esa exportación y también una importación. Pero también un dato importante, lo que ustedes mencionan como el porfiriato, es que de pronto él tenía ese sistema de que si ustedes están haciendo algún tipo de situación que me pueda a mí afectar, yo tengo que parar esa situación, pero de una forma violenta. De hecho, tenía una frase que decía, si alguien está hablando de más, mándalos a callar. Con eso quería decir que esa persona tenía que desaparecer. Se reconoce que esa política es muy importante porque generó una muy buena organización en economía, pero para el mismo gasto de él. En esta parte, por ejemplo, podemos ver que toda su caracterización era muy francesa. O por ejemplo, el trabajo de este lado, el tipo de vestimenta era muy europea, la música clásica, pero esto únicamente era para la parte rica, como por así decirlo. Sí. O sea, ya en esta etapa no existía como tal la nobleza, pero sí existían las partes del gobierno y una parte rica de México, pero que, por ejemplo, existían de pronto no el comercio, sino el trabajo de las haciendas, los hacendados, que no disfrutaban de ese tipo de cosas. O sea, sí tenían un capital importante, pero no como tal podían ser parte rica de la sociedad. O sea, sí existía esa sociedad mexicana rica y ellos eran los que podían disfrutar, por ejemplo, de la comida europea, de la vestimenta, del tipo de música, ¿sí? Bueno, vamos a ir a otra parte. Por ejemplo, este personaje que tenemos aquí, Francisco Ignacio Madero, era un empresario que tenía el interés o la visión de llevar a México a Estados Unidos y al querer ser presidente no se le permitió. ¿Qué pasa con esto? Que Porfirio quería tener este poder autoritario. Entonces lo que él hace es una alianza con estos personajes. ¿Qué sucedió? Se llama una de las etapas más violentas y sangrientas de la historia de México. Entonces, hacen una alianza con Emiliano para poder quitar a Porfirio del gobierno. Se juntan y empiezan a hacer como tipo alianzas, a prometer tierras, a prometer estatus en el gobierno y a permitir como que, bueno, tú tienes una tierra y ya no vas a pagar tal impuesto, que para ese entonces ya también existían los impuestos. Entonces, ¿qué pasa? Que sí logra juntar mucha gente y empiezan a hacer grupos donde hay de pronto revoluciones, donde hay de pronto saqueos, que empiezan a desestabilizar la economía y también el gobierno. En la carta a Porfirio le comentan, si te sigues quedando en el gobierno como presidente, va a pasar algo peor que lo de la independencia. Entonces Porfirio decide realmente irse y es cuando viaja a Francia, que es ahí cuando muere. Entonces ellos ya se quedan en la presidencia, pero ¿qué pasa? No puede cumplir con todo esto, porque estamos hablando que es un país muy endeudado. Primero fue una conquista, después fue la parte española, llega la Nueva España, la independencia, y estamos hablando que es un país que ya fue explotado, que ya fue conquistado, que ya hubo una independencia. Entonces México arranca en cero y tiene que pedir préstamos